La inteligencia artificial atraviesa nuestras vidas en todos los aspectos. Lo veamos o no lo veamos, queramos aceptarlo o no, mi consejo es aprovecharla. Para que se den una idea hacia dónde va la inteligencia artificial, es la de crear modelos digitales, o sea, pacientes que sean iguales pero en un entorno digital y que tengan toda la historia clínica, todo el laboratorio, todos los antecedentes, y se genera como un gemelo pero en un entorno virtual. Entonces uno podría experimentar virtualmente un montón de cosas sin tener a la paciente. Estas herramientas están entrenadas con casos comprobados, con anatomía patológica, casos confirmados, miles y miles de imágenes que hacen que estén validadas hoy en día y se puedan aplicar. Recién estamos empezando en este camino. Bueno, bienvenidos a todos. Es un placer enorme para nosotros aquí en Código Vital tener la presencia, la participación del señor Daniel Missler y Lisandro Paganini, ambos dos del Servicio de Diagnóstico por Imágenes, jefe y subjefe. Bienvenidos a los dos. Muchas gracias. Es un placer entero, enorme para nosotros. Y un poco queremos que la gente los conozca. Así que me gustaría que para algún desprevenido que aún no ha tenido contacto con ustedes o lo que fuere, puedan presentarse, decir quiénes son, además de esta pequeña presentación, y hablarnos un poco sobre el Servicio de Diagnóstico por Imágenes en Ya. Muchas gracias, Iggy, por la invitación. Yo soy el doctor Daniel Missler, soy médico, especialista en diagnóstico por imágenes, también llamados radiólogos, pero nos gusta más que nos llamen especialistas en diagnóstico por imágenes. Dentro de mi especialidad, tengo una subespecialidad en medicina de la mujer y en imágenes mamarias, donde estoy acreditado como especialista, acreditado en imágenes mamarias y consultor por la Sociedad Argentina de Radiología y la Sociedad de Mastología. A lo largo de mis años hice todo el diagnóstico por imágenes, pero después me empecé a enfocar en la mujer y me enfoqué especialmente en el diagnóstico mamario, que es lo que hoy trabajo en todo lo que tiene que ver con el diagnóstico, la prevención, el tratamiento, el seguimiento de las pacientes con cáncer de mama. Bueno, yo también soy médico especialista en diagnóstico por imágenes, me formé como obviamente en esta especialidad y me dedico desde hace ya más de 15 años a lo que es imágenes en oncología. Inicialmente me dediqué a lo que fue PET-CT, luego me volqué exclusivamente a imágenes en oncología. Resonancia magnética de cuerpo entero es ahora algo que me atrapa mucho y estoy un poquito más enfocado en oncomatología, pero coordinando un grupo grande de médicos que nos dedicamos a imágenes en oncología, específicamente IAS. Si tuviésemos que explicar a la audiencia qué es el diagnóstico por imágenes y cuál es su aplicación en la oncología, ¿qué podemos decir? El diagnóstico por imágenes hoy es una especialidad imprescindible. Es como en la oncología un taburete de varias patas y si falta una pata se cae automáticamente el banquito, el taburete. Es una herramienta que le permite al especialista clínico, oncólogo, mastólogo, contar con el diagnóstico, el seguimiento, el control, el monitoreo de la patología de una paciente, el diagnóstico precoz de esa paciente, le permite realizar procedimientos mínimamente invasivos como biopsias para obtener un pedacito del tejido para analizarlo y poder establecer qué tipo de enfermedad tiene y dentro del tipo los subtipos, porque todos sabemos hoy que la medicina de precisión hace que cada vez necesitemos más datos para tener las herramientas exactas para poder tratar a un paciente de la manera más adecuada, tratando de minimizar los efectos adversos y maximizar la respuesta al tratamiento. Daniel, y mencionás un poco herramientas, y ahí un poco me viene a la cabeza hablar de la inteligencia artificial que podemos afirmar que llegó para quedarse. Y acá un poco la pregunta es decirles desde el servicio de diagnóstico por imágenes, ¿qué utilidad le están dando las distintas tecnologías? ¿Cuáles son sus bondades? ¿Qué nos pueden contar sobre eso? Bueno, ya está trabajando desde hace un tiempo. Siempre nos llamó mucho la atención todo lo que es lo nuevo, lo innovador y cómo lo podemos traer esa bondad de la innovación al campo de la medicina. La IA, como bien decís, hoy en día está atravesando transversalmente todas las disciplinas y la medicina y la radiología puntualmente es un campo muy fértil, de mucho desarrollo de herramientas de inteligencia artificial. Y no solamente nos ocupamos de ver
cómo podemos mejorar la atención médica o la calidad de atención médica utilizando IA, sino también cómo podemos contribuir en su desarrollo y desde IA, desde Argentina también extrapolar experiencia para el resto de Latinoamérica y el mundo. Así que estamos ya trabajando hace mucho tiempo con resultados que, bueno, podemos comentarles, ¿no? De distintas herramientas. Contamos hoy con herramientas de distinto tipo, no solo para el diagnóstico. O sea, mucha gente cree que es solo un soporte de decisión médica. O sea, que yo veo una imagen, tengo una idea de mi diagnóstico y luego con la herramienta tengo como una segunda opinión que de alguna manera avala o me muestra algún dato distinto o me da un pronóstico diferente que yo puedo rever y tener mi decisión final, porque la decisión final siempre está de la mano del profesional. Hay otras herramientas que son muy valiosas, que hacen a la eficiencia, que hacen a la reducción de tiempos, de dosis de contraste, hacer trabajos monótonos que consumen mucho tiempo al colega para que pueda dedicarse a otras cosas que son mucho más importantes. Por ejemplo, mediciones, volumetría, cosas que los puede hacer un software de inteligencia artificial muy rápido, igual o mejor que cualquier radiólogo, y el radiólogo puede dedicarse a otra cosa. A ver, eso es justamente eso, no solamente mejorar lo que es la performance o la efectividad en los diagnósticos, sino tener más tiempo médico para desarrollar esta faceta humana de la medicina, ¿no? Que es lo que la IA no puede reemplazar. Entonces, ¿a qué apuntamos? Apuntamos no solamente a ser más precisos, más exactos en los diagnósticos, a tener diagnósticos más precoces, sino a no deshumanizar la atención médica, sino todo lo contrario, apoyarnos en estas herramientas para hacer nuestra tarea más eficiente y tener más tiempo para dedicar a los pacientes, a la calidad de atención, a las necesidades de los pacientes y sus preguntas. Es decir, yo creo que no tenemos que pensar a la IA como una amenaza. Claramente va a impactar y mucho en el trabajo de todos, creo yo, no solamente de los médicos, pero nos va a dar otras posibilidades que hoy tenemos consumidas en tareas repetitivas, como decía Daniel, o tal vez hasta aburridas, que se van a agilizar mucho. Por ejemplo, en nódulos pulmonares, el seguimiento de lesiones pulmonares, que tenemos un software muy interesante que no sé si Lisandro les quiere contar, que llevaría mucho tiempo el análisis, y en cambio hoy la herramienta lo hace rapidísimo. Sí, todo tiene que ver con, como decía antes, ¿no? Diagnóstico precoz, tratar de llegar lo antes posible al diagnóstico, y en cómo estas herramientas, por ejemplo, esta herramienta puntualmente de análisis nódulo pulmonar, que es una herramienta de Philips, nos permite no solamente detectar estos nódulos, caracterizarlos, hacer todas las mediciones que hoy en día se requieren. Antes era observar el nódulo tal vez y detectarlo, hoy es medirlo, no solamente medir el diámetro, medir el volumen, cuáles son sus características, cómo se clasifica dentro de las guías internacionales en riesgo de ese nódulo, en probabilidad de ser un nódulo maligno o no. Bueno, toda esa tarea que antes requería de estar consultando libros o artículos, ahora hoy en día se hace mucho más eficiente y más sencillo, y estamos asistidos por este tipo de herramientas para ser más precisos y más eficientes. Y hablaba Lisandro de nódulos pulmonares. ¿Qué hay sobre tecnologías con inteligencia artificial aplicadas a cáncer de mama y cáncer de próstata? Bueno, en mama tenemos hoy en día un abanico enorme ya de herramientas, pero de las que están validadas no hay tantas. Entonces, tenemos herramientas validadas para ayudar a la detección de mamografía, y dentro de esas nosotros contamos con un software que es un software de los más importantes que hay en el mundo, que una vez que uno tiene un análisis inicial de lo que le parece que la mamografía va a brindar como información para el paciente, se prende una tecla y automáticamente inteligencia artificial analiza esa misma mamografía que analicé yo y me muestra su visión, que es una visión de 1 millón de pacientes que aprendió a leer mamografías y que puede, coincidente conmigo, puede discrepar en algún punto o puede mostrar otras cosas que quizás pasan completamente desapercibidas porque son muy tenues, y eso hace que logres muchas veces adelantar el diagnóstico en varios años. En ecografía mamaria tenemos un software también excelente que se llama Kios, que también nos permite establecer para los nódulos mamarios el grado de sospecha. Entonces,
Yo primero miro, hago mi evaluación, tengo mi presunción diagnóstica y después constato con la herramienta que también validada, aprobada por las entidades regulatorias internacionales, me dice, mi opinión es esta. Y puede ser igual a la mía o puede ser distinta. Y en muchos casos se necesita la tercera opinión de otro colega que diga, coincido más con vos que con la herramienta, o la verdad que yo creo que por la herramienta valdría la pena biopsiarlo, por ejemplo, y también se adelantan diagnósticos y tiempo que es fundamental para poder atender un tumor lo antes posible y detectarlo y curarlo. Porque pensemos también que todos estos modelos, estas herramientas que hoy en día estamos ya poniendo en la práctica clínica, y como decía Daniel, llevan un largo camino hasta llegar a la aplicación clínica, porque como vemos desarrollos hay muchos, programadores que desarrollan herramientas, pero hasta que eso se valida y se traslada a la clínica concretamente, es un camino mucho más arduo, ¿no? Pensar que estas herramientas están entrenadas con casos comprobados, con anatomía patológica, casos confirmados, miles y miles de imágenes que hacen de estas herramientas que hacen que estén validadas hoy en día y se puedan aplicar, ¿no? Han pasado por una rigurosidad Exacto, no es cualquier software que de pronto se empieza a aplicar. Para lo que es próstata, específicamente, también tenemos una herramienta hoy aplicada que es QP Prostate, un software de una empresa española que se llama Kibim, que hoy nos está permitiendo detectar lesiones sospechosas en la resonancia magnética de próstata. La resonancia magnética de próstata ha crecido muchísimo en sus indicaciones y hoy en día es una herramienta fundamental no solo para detectar lesiones, sino para su seguimiento, y ha llegado a estar en el escenario de la detección temprana, es decir, así como una paciente se realiza una mamografía y una ecografía mamaria para detectar por ejemplo, un cáncer de mama en forma precoz. Hoy en día la resonancia magnética de próstata también tiene aplicación en el estadio inicial de sospecha para descartar enfermedad significativa. Sabemos que es el cáncer más frecuente en hombres, pero no todos con el mismo pronóstico. Es decir, la resonancia lo que permite es justamente detectar esos casos que van a tener un impacto en el paciente y en su calidad de vida y supervivencia, y la resonancia, junto con herramientas de IA, nos permite ser mucho más precisos, aumentar la detección y ser mucho más específicos y concretos de decir, bueno, esta lesión es clínicamente significativa, merece la pena biopsiarse y de confirmado el diagnóstico ser tratada. Nos hace mucho más precisos y al paciente le ahorra no solamente tiempo, sino tal vez estudios invasivos innecesarios. De manera que hay un doble beneficio, no solo para ustedes como radiólogos, para los profesionales en la materia, sino también para el paciente. ¿Y estas tecnologías se utilizan solo en Fleming, en nuestro país? Seguramente hay varios centros grandes que cuentan con tecnología de inteligencia artificial. Sí creo que somos de los pioneros y probablemente algunas de las herramientas sí quizás somos los únicos que por ahora las estamos utilizando, pero como te dije hay otras herramientas, hay herramientas que no están todavía probadas mundialmente y que solo se usan en el tema experimental, y seguramente debe haber sitios que estén trabajando en eso. Nosotros, para trabajar en el impacto clínico, siempre utilizamos herramientas probadas y certificadas por algún ente regulatorio internacional. Daniel, y ustedes desde el servicio también están haciendo determinados desarrollos no experimentales. Contanos un poco de qué va. Bueno, desde hace varios años nosotros formamos fellows en intervencionismo mamario y radiología mamaria y en oncología, en oncoimágenes. Dentro de esa formación nos pareció que era innovador también que tuvieran clases de inteligencia artificial sobre qué es la inteligencia artificial, cómo de alguna manera evaluar herramientas de inteligencia artificial e incluso aprender sencillas técnicas de programación básica para que de alguna manera puedan participar en todas las etapas que tienen que ver con cualquier aplicación de inteligencia artificial que se desarrolle en el mundo. Porque el rol del radiólogo no va a ser solo utilizar la herramienta. Es muy importante que el radiólogo pueda monitorear la herramienta para ver si no se está confundiendo o si hay que mejorar algo. Va a contribuir al desarrollo de la herramienta, porque va a contribuir con casos, con ideas,
con qué es lo que hace falta, qué es lo que necesita el paciente, y también en el continuo control de esas herramientas. Entonces, bueno, nuestra idea era que empezáramos con etapas básicas de formación y para eso creamos el área de docencia de inteligencia artificial. El doctor Michelini es el que está a cargo y ya tenemos algunos desarrollos que la verdad que estamos muy sorprendidos gratamente. Uno es de medición volumétrica de la próstata, o sea que automáticamente con una resonancia prostática podemos tomar automáticamente el volumen total de la próstata y eso, como dijimos antes, era una herramienta tediosa que había que tomar la muestra de volumen de cada uno de los cortes y hoy lo hace en forma automática en un segundo. Entendimos que no solamente teníamos que entender de qué se trataba la inteligencia artificial y cómo podíamos bajarla a tierra a nuestro medio, porque uno a veces lo ve como algo muy lejano y no es así. Simplemente a veces es buscar un problema concreto de la práctica cotidiana y ver si está a nuestro alcance poder intentar resolverlo. Y de ahí surgió esta idea de taller, esta idea de ver cómo es la cocina de estas herramientas. Nos llevó también a pensar o a hacernos preguntas internas. Y una fue, por ejemplo, bueno, ¿cómo podemos agilizar la medición volumétrica de la próstata? Y se desarrolló un modelo que se creó acá mismo, se entrenó acá mismo, los fellows participaron del entrenamiento de la herramienta y hoy en día ya estamos pudiendo empezar a utilizarla con pruebas preliminares, pero muy, muy satisfactorias. Y tenemos otro caso más, ¿no? De desarrollo. Sí, participamos de un grant dentro de la Comisión Europea para intentar crear una herramienta de inteligencia artificial que ya no es para diagnóstico, sino que es para predecir, que es otra de las cosas de las herramientas de inteligencia artificial, que es si una mujer tiene cáncer de mama y va a hacer un tratamiento con quimioterapia antes de operarse, que se llama neoadyuvancia, estamos trabajando en una herramienta que permitiría colaborar en predecir la respuesta. O sea, antes de empezar el tratamiento, la herramienta con la resonancia magnética que se hace de inicio podría colaborar en decir, bueno, esta paciente va a responder mucho, esta paciente va a responder poco o no va a responder nada. Es fantástico. Y bueno, sería como parte de un soporte de una herramienta sumamente útil que esperemos que funcione. Nos quedan 2 años más de trabajo porque el programa era 4 años. Y estamos muy entusiasmados con trabajar en un desarrollo de ese tipo. Y en este contexto, ¿piensan de acá a un futuro muy cercano ser capacitadores, formadores de profesionales por fuera de IAF? Digo, médicos extranjeros que se puedan formar en nuestra institución. Sí, estamos pensando en eso. Estamos pensando en, obviamente, seguir creciendo en este grupo que tenemos hoy en día en Fleming y en algún momento poder brindar también capacitación a profesionales por fuera de Fleming para que puedan visitarnos y ver la aplicación concreta de estas herramientas y cómo las estamos también pensando para un futuro. No solo hay herramientas de inteligencia artificial en radiología que tienen que ver con el diagnóstico. Hay herramientas que tienen que ver, por ejemplo, que yo puedo reducir el tiempo de un estudio para hacerlo más confortable, reducir con inteligencia artificial las dosis de contraste, reducir el error técnico de posicionamiento. Por ejemplo, incorporamos una herramienta de inteligencia artificial a un nuevo tomógrafo que adquirimos de General Electric que permite que se posicione en forma automática el paciente para el estudio y con eso se minimizan los errores y las repeticiones. Estamos por incorporar un software de inteligencia artificial para acelerar la resonancia, que muchas veces es lo que más molesta al paciente, estar adentro del resonador 20 minutos, media hora, cuando yo le puedo quizás con una herramienta que acelere las secuencias, reducir un 30% el tiempo. Eso también es calidad, sin perder resolución, sin perder definición. Y bueno, esas son herramientas para nosotros sumamente valiosas. ¿Y post-tratamiento con inteligencia artificial se puede predecir una posible recaída? Bueno, hay modelos que van a hacer que confluyan no solamente lo que es la radiómica o la inteligencia artificial en imágenes, sino justamente ir incorporando otros datos que no solamente tienen que ver con la imagen, sino con la historia clínica del paciente, con datos de laboratorio, anatomía patológica, de genómica, y eso en algún momento nos va a permitir crear modelos de estos predictivos, ¿no? Que queremos saber no solamente lo que tenemos ahora, sino qué es lo que va a pasar ante un determinado tratamiento, ante un determinado
diagnóstico. Eso tal vez está un poco más en pañales, podríamos decir, pero sí que va a ser una realidad en los próximos años. Y algo importante es, nosotros nos apoyamos en estas herramientas para hacer no solamente los estudios más eficientes, en menor tiempo, con menor dosis de radiación, con menor dosis de contraste, sino que estas herramientas hoy en día necesariamente son validadas por el especialista en cuanto a sus resultados, porque digo esto pensando tal vez en este miedo que puede tener tal vez algún paciente, decir, bueno, pero ¿quién va a supervisar ese resultado? Eso no hay hoy en día cuestionamiento alguno. Es todas las opiniones o las sugerencias al diagnóstico que pueda hacer una herramienta siempre están validadas por un médico especialista, porque justamente estas herramientas no tienen todavía el conocimiento global del paciente, su historia de vida, su historia clínica y otros datos que sí conoce el médico, que lo trata, que conoce el paciente, su entorno, su familia y todas sus circunstancias. No digo que esto no vaya a ser tenido en cuenta en un futuro, tal vez por herramientas de IA, pero hoy en día todavía no. Entonces, claramente es el médico especialista el que toma la decisión final de tomar esa recomendación o no. Para que te des una idea, una de las primeras herramientas que existió de inteligencia artificial básica era el CAD, que era un sistema para detectar lesiones en una mamografía, que existe más o menos en finales del 1990, a principios del 2000. Ahí empezó a aparecer las herramientas de inteligencia artificial. O sea, llevamos solo 25 años, 30 años, desde que empezó el primer desarrollo básico de este tema. Así que creo que estamos recién empezando. Pero para que se den una idea, hacia dónde va la inteligencia artificial es la de crear modelos digitales. O sea, pacientes que sean iguales a IBI, por ejemplo, pero en un entorno digital. Y que tengan todo lo que dijo Lisandro. Toda la historia clínica, todo el laboratorio, todos los antecedentes ginecológicos, genéticos, de punciones, de laboratorio, de medicaciones que tomó, y se genera como un gemelo de IBI, pero en un entorno virtual. Entonces uno podría experimentar virtualmente un montón de cosas sin tener a la paciente y ver el pronóstico, el diagnóstico. Obviamente, recién estamos empezando en este camino. El camino es muy interesante, pero un desafío enorme. Y que no sabemos cómo va a terminar. Pero hacia ahí va el camino, no solamente hacia un diagnóstico de una sola herramienta, sino es un diagnóstico multidisciplinario, transdisciplinario, que tiene que ver con todo lo que es la ómica, que es la radiómica, la genómica, todo junto dentro del estudio de un paciente. Y eso es el camino probable hacia donde vamos a converger con la herramienta de inteligencia artificial. Para que se den una idea, por ejemplo, nosotros ahora acabamos de adquirir una herramienta de inteligencia artificial para mamografía que se llama Transpara, que acaba de salir, o el software que te permite que si la paciente tiene 3 mamografías de años anteriores y la actual, te puede predecir con mucho más exactitud si la paciente tiene una pequeña recaída o hay una imagen muy sutil que no se veía antes, o una imagen que quizás, si la ves una vez, te llama la atención y podés pedir una biopsia, pero cuando mira para atrás 3 años la dice estable, entonces no vale la pena biopsiarla. O sea que ya no solo mira una cosa, una sola estudio, sino que está empezando a integrar estudios previos de los pacientes. Ese es un excelente camino para la inteligencia artificial. Y hay un gran desafío, abstraigo, de cara al paciente en educarlo en materia de inteligencia artificial, porque entiendo esto, ¿no? Los temores, pero ¿quién va a ver esa imagen? ¿Y qué piensan que es? ¿Hay falta de información? ¿Hay sobreinformación mal dada? ¿Cómo lo manejan ustedes en consultorio con el paciente? ¿Le explican que nosotros tenemos estas tecnologías? ¿Cómo lo manejan? Primero nosotros, como te decía antes, siempre que aplicamos una herramienta, obviamente que es una herramienta validada y supervisada por nosotros. Y bueno, esto que estamos haciendo ahora, por ejemplo, es parte de trascender los muros de la institución y poder comentarle a los pacientes lo que estamos haciendo. Y siempre estamos generando actividades, y a los pacientes también, por supuesto que les comentamos estas posibilidades. Y la gente está muy interesada, y la verdad que recibe muy bien el hecho de que estemos implementando estas herramientas, porque saben que son en su beneficio. Entonces,
es un camino, digamos, y es parte del rol médico y del radiólogo, poder explicar, así como le explicaba antes qué era una resonancia, qué es una tomografía, en qué consiste un estudio. Bueno, ahora también tiene que explicar en qué consiste el uso de estas herramientas para que el paciente, si tiene algún temor, lo pueda dejar de lado una vez que lo entiende el por qué y para qué, y que no es que lo va a atender un robot, ni que la decisión de su tratamiento la va a tomar una computadora, sino que es realmente una herramienta más. Así como surgieron métodos nuevos de diagnóstico por imágenes en su momento, ahora tenemos estas herramientas que también complementan el ejercicio de la medicina. Esto está en constante cambio, ¿no? O sea, el ambiente de encuestas, de trabajos científicos, ha mostrado también un cambio de paradigma. En una encuesta de hace 10 o 15 años atrás, se le preguntaron a los pacientes si una herramienta de inteligencia artificial vista por un médico, ustedes avalarían eso, y la mayoría de los pacientes decían que si el médico se soporta en una herramienta de inteligencia artificial, consultarían a otro médico. En cambio, en las últimas encuestas, solo el 10% de los pacientes dicen que consultarían a otro médico. El 90% están contentos con el apoyo a la inteligencia artificial. Entonces, todo eso son cambios que son necesarios, y estas son parte de los cambios, ¿no? Mostrar, explicar, concientizar de que no hay ningún reemplazo, sino que se suma, se potencia. Bueno, grandes desafíos los que tienen por delante y los que están hoy por hoy atravesando diagnóstico por imágenes, con lo cual para nosotros nuestra mayor admiración y agradecimiento por lo que hacen, por la institución y por los pacientes. Como palabras finales, me gustaría una breve conclusión de cada uno de ustedes hacia la audiencia. Bueno, mi conclusión es: los seres humanos nos hemos acostumbrado a utilizar herramientas de inteligencia artificial en nuestra vida diaria, desde que ponemos una serie porque nos recomienda una empresa de acuerdo a inteligencia artificial, que es lo que más nos gusta porque ya estuvimos mirando series, como cómo ir a un lugar porque utilizamos una herramienta que nos permite llevarnos sin ningún problema, en el menor tiempo posible, con el menor tráfico, desde que utilizamos las herramientas de inteligencia artificial para pedir comida, desde que ordenamos inteligencia artificial para nuestro humor en las redes sociales, para poder ir al supermercado. ¿Por qué no lo vamos a usar en medicina? Que es algo del ser humano propio. Entonces, creo que es imprescindible estar atentos a la evolución de la inteligencia artificial en medicina y adoptar las herramientas de inteligencia artificial que estén clínicamente validadas y probadas. Sí, bueno, para sumar, la inteligencia artificial atraviesa nuestras vidas en todos los aspectos. Lo veamos o no lo veamos, queramos aceptarlo o no, es algo que está, y mi consejo es aprovecharla. Y no solamente desde el punto de vista profesional, que lo estamos haciendo, entender que tiene, como toda herramienta, si es bien utilizada, un beneficio muy importante, y negarla no tiene sentido, porque igual va a llegar, es algo que está y va a seguir impactando cada vez más en todos los aspectos de la vida y en la medicina, sin lugar a dudas. Entonces, informarse, aprovecharla y hacer un uso consciente, validado, y en instituciones como IAF que la implementan con políticas de calidad y sabiendo qué es lo que estamos buscando para beneficiar a nuestros pacientes en un diagnóstico más preciso, que es a lo que apuntamos. Indudablemente podemos afirmar que la inteligencia artificial ha llegado para quedarse y que está aquí con nosotros. Daniel, Lisandro, un gran placer. Gracias. Gracias a vos.